Bienvenidos a otro tutorial de California Connects. En este tutorial veremos cómo hacer una compra en la página de eBay. eBay es una página donde pueden hacer compras de manera inmediata o en forma de subasta. Este video le enseñará cómo hacer una compra inmediata y no de subasta. Para hacer esto se necesita tener una cuenta de correo electrónico, al igual que un teléfono para cualquier comunicación acerca de la compra, y un poco de práctica haciendo búsquedas en el internet. También se necesitará una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito con la que se hará el pago. Estas pueden ser Visa, Mastercard, Discover o American Express. El primer paso que debemos tomar es entrar a la página web de eBay. Para esto debemos abrir un navegador. Recuerde que el navegador es un programa que sirve para ver páginas de internet. Entre ellos se encuentran el Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. Ahora, si al abrir la ventana está muy pequeña, podemos hacerla en pantalla completa haciéndole clic en este botón en medio. Para entrar a una página nueva de internet, borramos lo que está en la barra de dirección e introducimos la dirección de la página que queremos visitar. En este caso, y como les había mencionado, la página que queremos visitar es la página de eBay y su dirección es www.ebay.com. Ya que tengamos la dirección correcta y completa, oprimimos la tecla Enter para entrar. Al llegar a la página de eBay, veremos su logotipo en la esquina superior a la izquierda. La otra cosa que podrá notar es una barra de búsqueda en el centro de la parte superior. Las barras de búsqueda son donde escribimos lo que estamos buscando. Otras páginas como Google, YouTube y Facebook también usan barras de búsqueda. Google tiene una barra de búsqueda que regresa resultados de todos tipos: imágenes, videos, páginas de internet con información relevante a nuestra búsqueda y mapas, entre otras cosas. YouTube tiene una barra de búsqueda que regresa puros resultados de videos, y Facebook tiene una barra de búsqueda que regresa resultados de otras personas y grupos que también usan Facebook. Ahora, eBay es una página para compras y ventas, entonces la barra de búsqueda en eBay nos va a regresar resultados de productos que están de venta. Esto es lo que más usamos de esta página porque aquí es donde vamos a introducir el nombre o modelo del producto que estamos buscando, ya sea algún electrónico, prenda de ropa, útiles escolares o algún regalo. Yo, por ejemplo, voy a buscar un cargador para mi teléfono. Introduzco el modelo de mi teléfono y la palabra charger. Para comenzar la búsqueda, puedo oprimir la tecla Enter o hacer clic en este botón titulado Search. A continuación, en la parte central, aparecerán todos los resultados relevantes al producto que estoy buscando. Aquí nos muestra que hay 4,923 resultados que tienen que ver con un cargador del teléfono HTC Evo. Entonces, para cada resultado podremos ver una imagen con el nombre del producto al lado y el precio al que se está vendiendo. Ahora, si recuerdan, les mencioné que esta página permite hacer compras de manera inmediata y en forma de subasta. La manera más básica de hacer compras es la manera inmediata. De esta manera, solo podemos comprar los productos que tengan el texto Buy It Now y que cuesten menos de $200. En este video no veremos cómo hacer una compra de subasta. Usualmente, cuando hacemos una búsqueda, podemos refinar los resultados o organizarlos de alguna otra manera. Aquí donde dice Sort By, podemos seleccionar la opción para organizarlos por precio. De esta manera tendremos los más baratos al principio de la lista. A continuación, comienzo a buscar entre los resultados hasta que encontremos alguno que nos interese. Ya que lo encuentre, se asegura que tenga el texto Buy It Now y revisa el precio aquí. Este cargador cuesta 99 centavos y tiene free shipping, que significa envío gratis. Vamos a hacerle clic al título del producto para ver más detalles. Al hacerle clic nos llevará a una página con información sobre el producto y sobre el vendedor que está vendiendo este producto. Pero no voy a entrar mucho en detalle y solo les voy a enseñar lo más fundamental. Ahora, si comenzamos a ver la parte inferior de esta página, podemos encontrar una descripción del producto que estamos viendo. Por ejemplo, aquí me dice que este cargador está completamente nuevo, sin abrir y sin daño alguno. Tiene información de cómo viene envuelto
Y si continuamos hacia abajo de la página, podemos ver quizá más fotos o más detalles técnicos del producto. Por ejemplo, me dice el color del cable, la medida del cable y qué modelos de teléfono son compatibles con este cargador, entre otras cosas. Para continuar con la compra, regresamos a la parte superior de la pantalla y haremos clic en el botón Buy It Now. Esto nos llevará a la página donde podremos entrar a una cuenta existente o registrarse para una cuenta nueva. Nosotros no vamos a hacer ninguna de estas cosas. Nosotros vamos a completar una compra única e inmediata y haremos el pago con cuenta de invitado. Vamos a hacerle clic a Guest Checkout. A continuación, tendremos que llenar este formulario y revisar los detalles de nuestra compra. Lo primero que nos piden es nuestro nombre y apellido. Ahora sigue la dirección a donde será enviado el producto, con la ciudad, el estado y el código postal. También se requiere un teléfono y correo electrónico para cualquier comunicación acerca de la compra. Debemos introducir el correo electrónico 2 veces para estar seguros de que no nos equivocamos. Recuerden que los correos electrónicos son muy precisos y cualquier letra equivocada puede resultar en un error. Ahora continuamos hacia abajo en la página y revisamos los detalles de la orden. El nombre del producto, la cantidad de estos productos que quiere, el precio de cada producto y el precio total. Una vez que hayamos revisado los detalles de la compra, podemos continuar haciéndole clic a Continue. En la siguiente página podremos escoger cómo hacer el pago. La primera opción es de hacerla con una cuenta de PayPal. PayPal es una página de internet que sirve para transferir fondos por medio del internet de un usuario a otro de una manera fácil y segura. Pero nosotros no vamos a utilizar este servicio ahorita. Para hacer el pago vamos a escoger la última opción, Don't have a PayPal account. Esto nos va a permitir introducir la información de nuestra tarjeta de crédito o tarjeta de débito para hacer nuestro pago sin tener una cuenta de PayPal. Aquí es donde debemos escoger si será tarjeta de débito o de crédito. En este video yo usaré una tarjeta de débito, así que puedo continuar a llenar la información. Lo primero que debemos introducir es el número de la tarjeta. Después vamos a introducir la fecha de expiración o vencimiento. Y por último, el CSC es un código de 3 dígitos que está al revés de su tarjeta. Este código se usa para una medida de seguridad adicional. Ahora continuamos hacia la parte inferior de la pantalla y revisamos que su nombre y domicilio de factura estén correctos. Este domicilio tiene que ser el que está asociado con su tarjeta de crédito o débito con la que hará el pago. Ya que revisemos toda la información y veamos que esté correcta, vamos a continuar haciéndole clic a Review and Continue. Esto nos llevará al último paso de la compra, donde vamos a verificar nuestro pago. Aquí podremos ver de nuevo el nombre del producto, la cantidad, el precio total y la dirección donde será enviado. Para completar el pago y la compra, se le hace clic al botón titulado Confirm Payment. Dele un poco de tiempo para procesar el pago y la siguiente pantalla confirmará su pago con un mensaje como Thank you for your payment. Ahora ha completado su compra y recibirá un recibo por correo electrónico con el que puede comprobar su pago. De aquí también puede imprimir su recibo haciendo clic en Print Payment Summary for your records. Ahora yo entraré a mi cuenta de correo electrónico para enseñarles cómo se ve el recibo que nos manda eBay. Aquí podemos ver que ya recibí un mensaje de eBay y al abrirlo podré ver todos los detalles que confirman mi pago. Ahora, si tuviera alguna pregunta o reclamo sobre mi compra, puedo contactar al departamento de soporte al cliente de eBay llamando al 866-540-3229, 7 días a la semana, de 5 de la mañana a 10 de la noche, tiempo pacífico.
Espero que este video le haya ayudado al demostrarle cómo se puede hacer una compra inmediata en la página de eBay. Recuerde que para más información puede hacer una búsqueda en Google y encontrar páginas de internet con información que le enseñan más sobre el uso de eBay, o buscar videos instructivos en la página de YouTube. Buena suerte con sus compras en el internet y hasta la próxima.